Y lo que vengo a compartir con ustedes hoy es una experiencia personal que me ha permitido recorrer varios espacios académicos que van desde el bachillerato por radio hasta las aulas virtuales. No tengo edad para haber tomado clases en bachillerato por radio, pero la trayectoria académica me ha llevado a acercarme a este tipo de espacios. Les decía que ya tengo el primer inconveniente técnico, porque las diapositivas uno las tiene preparadas en otro tipo de letras y algunas veces cuando se suben a estas plataformas se amplía la letra. Toda esta letra que ustedes están viendo grandísima debería estar más pequeñita en el recuadro de la mitad. Estas son cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha cada vez que se enfrenta a cosas de virtualidad. Una cosa que aprendí a la fuerza justamente fue esto, y otra es que los profes somos muy dados en matemáticas a colocar animaciones en las diapositivas, pero este tipo de plataformas nos muestra las animaciones todas de una vez. Entonces, lo que uno prepara y sale hermoso en su casa, cuando lo va a presentar con los estudiantes, sale una mezcolanza de botones, fotos encima de fotos. Entonces, toca recurrir a tener las diapositivas por separado. Entonces, efectivamente, vamos a charlar hoy desde el bachillerato por radio a las aulas virtuales. Listo. Matemáticas en tiempos de la cuarentena. Me parece muy importante que esta situación de confinamiento nos dio la oportunidad de rescatar esos juegos de infancia. A los niños les encantan las matemáticas, son felices contando carritos en la calle. Cuando juegan a las escondidas aprenden a hacer trampas gracias a las matemáticas porque les dicen vamos a contar de 1 a 100 y sales a buscar. Y el peladito que es pilo cuenta de 2 en 2 y él dice pues yo conté hasta 100, salgo a buscar de 10 en 10 y acaba más rápido. Y estas son prácticas y cosas que están presentes en la naturaleza humana y que a lo largo de la vida, cuando empezamos a transitar nuestra vida académica, vamos perdiendo como ese amor por las cosas simples de las matemáticas que hemos ido recuperando, a veces sin darnos cuenta, en este confinamiento. Por ejemplo, van a ver una imagen como esta, de las cuales estoy seguro que les llegó por un WhatsApp, por Facebook, por Instagram, una cadena, por algún lado les llegó retos matemáticos de este estilo. eh, y estos retos han disuelto matrimonios, parejas, han puesto a pelear a familias, porque no, a mí me da 8, a mí me da 20, y no, es que usted no se dio cuenta que había un banano, que habían 2 bananos, y la gente sin darse cuenta está haciendo matemáticas, y es lindo ver cómo recurren a cuentas con los dedos, rayones, y de verdad se esfuerzan por hacer que su interlocutor entienda el porqué de su respuesta de un ejercicio tan simple como manzanas y bananos. Acá en esta presentación, en esta diapositiva, están viendo al lado derecho como que el desglose de la articulación de pensamiento que hace una persona cuando se enfrenta a un ejercicio como manzana, manzana más manzana igual a 30. Entonces, automáticamente uno hace, no, pues cada manzana vale 10, con ese valor reemplaza en el de abajo, obtiene el valor del banano, con ese valor reemplaza abajo, y uno no se da cuenta que lo que está haciendo realmente es un método de resolución de ecuaciones mediante la sustitución. Y muchas veces la gente dice, no, pero es que a mí no me gustan las matemáticas no van conmigo, y no se dan cuenta que esto que está apareciendo acá con X, Y y Z es lo mismo que han venido haciendo por puro gusto con las manzanas, los bananos y los cocos. Entonces, es muy curioso cuando la gente dice que no le gusta algo. Este caso de la uyama es particular. Les repito, las palabras están bien puestecitas, pero pues por cuestiones de la plataforma se acomodan y quedan ahí como descuadraditas, pero ahí dice auyama. Eh, yo desde chiquito decía que no me gustaba la auyama, me rehusaba, y es curioso que uno rechace algo con el argumento del gusto, cuando gusto es de la lengua y que usted ni siquiera la ha probado. Entonces, yo decía que no me gustaban simplemente porque cuando mi mamá le servía la comida a mi papá, esa vaina anaranjada y como babosa, como que no me apetecía, pues la rechazaba de tajo. Tiempo después, cuando tuve edad para tener novia y hacer visitas de novio, la suegra me dio un almuerzo muy rico y de postre una cosa ahí cuadradito rico, me lo comí, repetí, y por cortesía uno pregunta, bueno, ¿y qué me acaban de servir? Y oh sorpresa que era torta de uyama. Ese día entendí que a mí no era que no me gustaba la uyama, de pronto no me la habían vendido correctamente, la presentación no me había enamorado, y sin darme cuenta, hombre, sí me gustaba la uyama. Entonces, a la gente también les gustan las matemáticas, lo que pasa es que no siempre tienen un acercamiento
muy lindo o a veces es muy chocante y muchas veces nos guiamos por lo que dicen los demás. Mis hermanos tampoco comían auyama porque como yo era el mayor, entonces tampoco comía auyama. Y eso pasa con las matemáticas. Cuando un chico entra a octavo, siempre hay un tío, un hermano, alguien que álgebra. Y ese sonidito de una vez es un bloqueo fuertísimo que hay que aprender a liberar. Listo, vamos entonces a mirar otra cosa que hace que las matemáticas tomen ese lugar mítico en las ciencias, y es algo como esto que aparece acá arribita, eh, que dicen que las matemáticas son solo para genios, que el 80% de la gente falla. Y eso pasa cuando tú dices que eres profe de matemáticas, la gente hace el mismo sonido, uy, usted es muy pilo. Y como que de una vez te montan en esa posición de no, usted sabe mucho, el que no sabe matemáticas no sabe tanto, y entonces se van alejando sin darse cuenta de un campo que es muy rico y del cual se pueden aprovechar muchísimas cosas. Y también han llegado en cadenas de WhatsApp, en redes, cosas como estas. Esta de la probabilidad de desarmar el candadito me parece lindísimo. Con los compañeros de MAT 3 en la maestría de los Andes tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio sobre picas y fijas, un ejercicio de probabilidad condicional muy bonito. Y la teoría de probabilidad condicional se vuelve un poco compleja, pero reducida a un juego de estos es muy simple. Y también encontramos pues la exageración de la imagen al lado derecho, donde ya se vuelven es bromas entre amigos matemáticos, porque pues solucionar una cosa de esas implica realmente mucha dedicación y conocimiento. Pero bueno, voy a contarles hoy una historia alrededor de una epidemia zombie. Y es muy curioso que estos espacios de interacción de docentes se nos estén brindando en un acuartelamiento voluntario, en un confinamiento preventivo. Yo llevo trabajando esto de las epidemias en los colegios con los pelados ya hace 4 años, y fue muy curioso que este año, ¡pum!, una epidemia de verdad, y uno pudiera darse cuenta que cosas que trabaja con los chicos pues ocurren, que realmente pasan. Entonces vamos a hablar un poquito alrededor de esto y hacemos el rastreo pasando por varios escenarios académicos, pues desde la experiencia que me ha permitido la vida. ¿Cómo hace uno para analizar una expansión de una población zombie? Entonces hay que tener muy claro el objeto de estudio, y eso lo vamos a desarrollar a lo largo de esta breve historia de experiencia personal. Entonces, del bachillerato por radio a las aulas virtuales. Cuando tuvieron la oportunidad y se acercaron a esta conferencia del día de hoy, yo hice la invitación mediante un texto comparando 1973, primer año del bachillerato por radio, y 2020, iba a decir primer año de la cuarentena, pero ojalá no, digamos más bien primer mes del confinamiento voluntario. Entonces, hice un texto donde yo invitaba como a la reflexión de, mire, el niño humilde, la persona que le toca en las montañas, que muy juicioso interrumpe sus labores de campo, saca su librito, se prepara, prende el radio, y así ocurría realmente en 1973. La gente sabía que el horario de transmisión de estos programas era de 4 de la mañana a 8 de la mañana, si no estoy mal, la primera franja, y se repetían después por la noche a las 6 de la tarde, empezaban. Pues esto permitiendo que la gente, los que tenían que tomar el bachillerato por radio, generalmente es porque no tenían otra opción, por cercanía, por dinero, por la ubicación geográfica para asistir a la escuela. Entonces era una forma de llegar a ellos, y pues el horario también permitía que ellos siguieran con sus labores cotidianas. Esto era en el 73. Ahora, ¿cómo es el bachillerato por web versión 2020? Entonces, tenemos esta idea de que los pelados hoy en día tienen el conocimiento en sus manos, que en los celulares tienen toda la información que necesitan, y entonces la mamá aparece diciéndole, sálgase de ese aparato, y tenemos la idea de que ellos son nativos digitales. Estas dos ideas, tanto la del chico campesino en el 73 como la de nuestros adolescentes o estudiantes en este año, son muy románticas. Y cuando digo románticas, no necesariamente estoy diciendo que sean bonitas, digo es que se han idealizado. Entonces, muy satanizada una, el pelado que no se despega del celular, y romántica y muy bonita la otra, del chico que supera todas las dificultades. Y pues estas dos circunstancias tienen tanto aspectos positivos como negativos, que la idea es que nosotros como docentes podamos sacar lo mejor de estas experiencias para poder enriquecer nuestras prácticas docentes. Entonces,
Vamos a hablar un poquito alrededor de estas dos circunstancias. Sin importar si eres profe de matemáticas, sociales, religión, educación física, lo que sea, cada vez que tienes una clase, cada vez que empiezas un nuevo tema, te ves obligado a considerar este tipo de cosas. ¿Qué tipo de población tienes? ¿Qué tantos hombres, qué tantas mujeres son? ¿Cuáles son las edades de tus estudiantes? Si tu población es rural o urbana. Además, hay que tener en cuenta la región, que no es lo mismo ser rural hacia la costa que ser rural hacia la parte, qué sé yo, hacia los llanos, por decir algo. Y uno planea incluso las interacciones de las dinámicas de clase. Cuando uno hace una unidad didáctica, todo esto se considera. Entonces, en este momento habla el profesor, después los organizó de a dos, después por grupos, después levantan la mano, después se sientan. Uno tiene todo este esquema medio preparado y pues se cambia de vez en cuando en clase, pero uno va muy estructurado. Y este que coloqué en mayúscula es porque me di cuenta que hay cosas que uno da por hecho. La comunicación se da por sentado que es sincrónica, porque estamos acostumbrados a tener a los chicos al frente. Entonces, si tienes que regañar a alguien, lo regañas en vivo. Hey, tú, siéntate. Tú, guarda lo de comer. Por favor, ya no hables más. Y asimismo, los pelados tienen la posibilidad de preguntar al docente, profe, no entendí, profe, ¿eso es un menos? Profe, ¿ese es un 8 o es un 3? Cosas que damos por sentadas y que son tan obvias, porque cuando las tuvimos, pues estaban ahí, nunca se nos pasó por la cabeza que íbamos a extrañar esas pequeñeces en algún momento. Eh, una pregunta que les dejo suelta ahí a los profes. ¿Ustedes hace cuánto no regañan a un pelado? A algunos nos ha tocado por la clase virtual, como bueno, ya apaguen micrófonos, por decir algo. Pero son dinámicas que se dan en la clase y que uno ignora y van pasando porque sí. Pues resulta que cuando tú llevas todo esto a la clase, te das cuenta que no siempre pasa tal cual como lo planeaste y los profes ya somos unos expertos en improvisar. Pero no improvisar como que, ay, hoy no traje preparada clase, sino más bien en adecuar todas esas situaciones que se te van presentando y tratas de llevar como el mismo rumbo de tu clase sin que se desvíe a otro lado, que con los chicos a veces tú mandas una pregunta esperando que te digan negro y terminan hablando de aviones y submarinos. Entonces es el momento de reorientar la clase. ¿Listo? Acá me salió súper montada, les voy contando entonces. En cuanto a contextos matemáticos, esta es mi cruzada personal. Yo comparo mucho lo que es un contexto real con un contexto ficticio y defiendo muchísimo los contextos ficticios. ¿Por qué? Porque me permiten controlar situaciones que en la vida real serían complejas. Las variables en la vida real hacen muy complejas las situaciones. Ahí debajo de contextos ficticios debe estar una frase que dice que intencionalmente esta parte de la presentación no tiene apoyo visual por varias razones. Hay que ir adecuando el auditorio porque estamos hablando de radio y eso me ocurrió cuando di mis primeras intervenciones radiales. Uno está muy acostumbrado a decir cosas como nos vemos en clase. Y no nos vamos a ver en clase, profe, es radio, por decir algo. Tengo estudiantes de inclusión en la universidad que tienen dificultades visuales y esto me ha obligado a cambiar incluso el lenguaje. Uno pone una gráfica y dice, como aquí todos podemos ver, pues hombre, resulta que no todos pueden ver. Y te obligas como docente a adecuar tus contenidos matemáticos, a ser mucho más descriptivo para poder llegar a toda la población que tienes a cargo. Tengo acá 4 o 5 historias que he seleccionado. Voy a hablar hoy sobre la de zombies, pero les cuento las otras de cómo se han venido dando estas locuras en las que estoy trabajando de contextos ficticios para la educación matemática. Alguna vez en universidad, en un texto para resolución de triángulos, decía que la señora Jones sacaba su podadora un domingo por la mañana y que cuánto era el ángulo de inclinación del poste de la máquina. Y un estudiante me decía, ve, señora Jones, acá yo nunca he visto un colombiano podando el pasto. Entonces, entre bromas, salió que doña Maruja barriendo y es efectivamente el mismo escenario matemático, el mismo triángulo, las mismas medidas, pero el referente es más cercano. No lo apropiamos, lo hicimos nuestro y de ahí salieron cosas interesantes. Después de esa experiencia yo me puse a pensar, oiga, hay muchas cosas en los libros de matemáticas que matemáticamente están muy bien construidas, pero que en el afán de hacer un contexto real, realmente se alejan de los estudiantes. El álgebra de Baldor es muy utilizado todavía para octavo y noveno,
y los ejercicios tienen todavía cosas como que hay personas que van a las tiendas y compran caballos y sombreros y pagan en pesetas. Entonces, tú pierdes al auditorio porque tus estudiantes se ponen a preguntar que qué es una peseta, que qué caballos tan baratos, y a quién se le ocurrió comprar sombreros y con eso se hubiera comprado otro caballo, y ahí los vas perdiendo de a poquitos. Entonces, ahí tengo varias experiencias. Esta de corrección del rumbo de Superman es lindísima. Se trata de, es un problema de matemáticas de un avión que sale mal, se da cuenta que perdió el rumbo, tiene que corregir, se forma un triángulo y esto se resuelve por senos y cosenos. Con los chicos de colegio nos metimos en una historia re loca que Superman tenía que salvar el mundo, le pusieron kriptonita, por eso salió para el lado que no era, lo rescata Aquaman, tiene que corregir el rumbo y los mismos chicos hacen un problema tan complejo porque empezaron a decir, profe, Superman con kriptonita no vuela a la misma velocidad, Aquaman tiene ciertos problemas. No, una cosa muy loca que enriquece en muchos sentidos la actividad matemática. Y hoy les voy a hablar pues, de la función exponencial, que es una experiencia que surgió, se enriqueció mucho en MAT3, yo ya la había trabajado por ahí por los laditos, pero estando discutiendo con los grupos de trabajo en MAT3, justo el grupo que tenía esto de la función exponencial nos estaba exponiendo sus actividades y la pregunta de ellos era sobre la viralidad, querían saber qué tan viral era una cadena de WhatsApp. Entonces contaban toda la historia y decían algo así como, tú recibes un mensaje de texto que dice, reenvía esto a 3 personas. Y las preguntas son, ¿en cuánto tiempo 100 personas reciben el mensaje? ¿Cuántas personas habrán recibido el mensaje en los primeros 2 minutos? Cosas como estas que sabemos, pues los que trabajamos con matemáticas y tenemos la idea de la función exponencial, se responden desde el trabajo con esta función. Sin embargo, en el afán de hacer la situación muy real, uno termina pasando por alto algunas cosas como que bueno, yo recibo el mensaje, se lo mando a mi mamá y mi mamá me lo vuelve a mandar a mí. Ella cumplió. ¿Yo cuento como una nueva persona o yo soy ya la persona que estuvo contagiada? Cosas como estas que empiezan a hacer que el modelo matemático sea más complejo de lo que el profesor espera. Entonces me di cuenta que al poner personajes ficticios y contextos ficticios, este tipo de variables se vuelven más fáciles de controlar. Por ejemplo, zombies. ¿Por qué? Porque un zombie no se vuelve más zombie. En el caso de la cadena de WhatsApp, a mí me puede llegar 20.000 veces el mismo mensaje, pero a un zombie solo lo pueden contagiar una vez. Este tipo de cosas son las que uno debe utilizar para poder modelar situaciones que no se descontrolen en cuanto al manejo de variables y que los chicos puedan llegar más rápidamente a lo que nosotros esperamos. Entonces, ¿qué sabemos de los zombies? Uno les pregunta a los pelados cómo se mueven, cómo se reproducen, cada cuánto aparecen, de dónde salen los zombies. Y los chicos, según el referente que tengan, nos van diciendo cosas como son rápidos o lentos, depende de la película, del libro, que cada cuánto aparecen. En esto de que zombie no ataca zombies y caen todos, afortunadamente que es como el objetivo que se busca a través de la charla esta de los zombies. Y esta pregunta es importantísima. ¿En cuánto tiempo determinada población se convertiría en zombie? Y eso depende de la velocidad de contagio del virus zombie. Entonces, para poder hacer un estudio matemático, uno recoge toda esa información y le dice a los chicos, bueno, vamos a hacer una cosa. Supongamos que tenemos zombies juiciosos, porque lo que estamos haciendo es una planeación. Vamos a hacer un modelo matemático que me permita predecir qué tan rápido se nos contagia cierta población. Entonces, supongamos que nuestros zombies son juiciosos, que son zombies que atacan cada 2 minutos. Entonces, el primer zombie salió de la nada, a los 2 minutos muerde a alguien, se sientan los dos zombies a conversar más de zombie, a contarse sobre la novela. A los 2 minutos, ay, vea, ya es hora de salir otra vez a morder. Muerden, ya tenemos 4 zombies. Pasa lo mismo, se esperan y así sucesivamente. Cuando uno introduce estas variables de control a la situación, el estudiante tiene cada vez más cerrado el espacio para salirse con otras cosas que a veces son también producción matemática, pero que no es la que estamos buscando con la actividad. Entonces ya después uno los pone a llenar estas tablitas, hace el análisis general, lo lleva a números muy grandes, termina hablando de la población de Bogotá, de Colombia, qué tan difícil es que el mundo sea zombie, cosas como estas, y los chicos son felices. Todos estos que están viendo acá es una imagen de la colección de cómics que tengo, de los trabajos que han enviado mis muchachos, el nivel de detalle y de trabajo que ellos hacen en este tipo de cosas son lindísimas, la matemática que le meten al asunto
motiva muchísimo y nada, yo estaba feliz con mis pelados, 5 años trabajando con zombies, yo era feliz en mi salón de clase. Este proyecto empezó a vincular al de artes, al de español, al de sociales, el profe de geografía. Es un proyecto que empieza a crecerse y yo feliz en clase de matemáticas cuando de pronto, ¡pum!, 5 años dándole a esto y llega el coronavirus. Entonces, hay que aprender nuevamente a adecuar los espacios. Toda mi carreta de zombies toca ahora llevarla de otra manera a los muchachos. Entonces, afortunadamente yo estaba preparado. Como llevaba 5 años hablando de función exponencial, primero, ya sabía que tenía que quedarme en casa porque eso es muy contagioso. Segundo, yo soy muy farandulero. Yo tengo un Instagram abierto, subo muchas cosas. Yo soy a las bicicletas, al fútbol y últimamente he empezado a subir contenido muy hacia las matemáticas, entonces yo ya sabía lo que era compartir contenidos y sobre todo esto de contenidos de 1 minuto. La profe de la conferencia anterior mencionaba que ella tiene como unos flash matemáticos y sí es vital, porque el chico necesita información rápida y contundente. No te puedes poner a darles tantas vueltas, por más que tú sepas que no quieres sacrificar cosas matemáticamente, es necesario que reduzcas tus intervenciones para ser muy directo con los estudiantes. Ellos se quedan con esa información muy puntual y les sirve. Yo tenía experiencia con aulas virtuales y clases virtuales, que son dos cosas distintas. El aula virtual generalmente la tiene ya implementada muchas universidades y las clases virtuales es a lo que nos estamos viendo abocados muchos docentes ahorita, a buscar un espacio para charlar frente a frente con el estudiante a través de una pantalla. ¿Listo? Yo ya sabía lo que era el manejo de cámaras, había presentado 2 veces el video de acceso, ninguno aprobado. Tengo buen acceso a internet, afortunadamente, y un factor importantísimo, que mi esposa es una alcahueta. Voy a empezar por ahí. ¿Por qué les digo que es importante el hecho de que mi esposa sea una alcahueta? Pues resulta que en una de las clases que tenía con los chicos de noveno y de 11, empecé a hacer un video como siempre en mis clases, como, hola muchachos, recuerden este tablero que hicimos la vez pasada, y pasó mi esposa con un tinto, ay, qué pena con ustedes, pasó mi esposa, cosas que pasan normalmente cuando uno está en virtualidad y trabajando desde casa, que ladra el perro, que llega al domicilio. Entonces, ya nos había pasado antes, los estudiantes no sospechaban nada, gracias mi amor por el tinto, yo seguía hablando normal, de pronto por allá suena un reguero de cosas. Entonces me toca decirle a los estudiantes, hey muchachos, regálenme un segundo, parece que ocurrió algo, me voy a mirar qué fue lo que pasó. Como ya ella me acaba de entregar el tinto, les muestro con la cámara que el tinto está en el piso, mi esposa sale de un balcón, con salsa de soya y salsa de tomate, ella simuló la sangre, entonces me tocó decirles en vivo, no muchachos, qué pena, imagínense que mi mujer se volvió zombie, entonces transmitimos más tarde, después les cuento lo que hay que hacer. Hicimos unos videos y se los enviamos por WhatsApp, los monté a mis plataformas y los chicos se motivaron muchísimo con el asunto. Se despertó mucho el interés de los estudiantes. Eh, Paso a otra de las cosas que me permitieron trabajar bien en virtualidad. Yo tenía experiencia con aulas virtuales y clases virtuales, pero no sabía todo lo que iba a necesitar para poder trabajar acá en confinamiento. Esta es una imagen de las clases virtuales que trabajo en la universidad. Un saludo enorme para mi compañero de trabajo, Juanito, que no se imagina cuánto lo extraño. Y ahí ustedes pueden ver mi cara de ponqué y felicidad. Les cuento. La universidad tiene un estudio de grabación. Allá los llegan. Tenemos un máster, un maquillador, luminotécnico, sonidista. Somos 2 profes dictando la clase, mientras que un profe va hablando, el otro por el computador va interactuando con los compañeros, con los estudiantes. Tenemos estudiantes de todas las partes del país. Entonces es muy rica esta experiencia y la verdad he aprendido muchísimo sobre la experiencia de virtualidad gracias a esta posibilidad que tengo. Sin embargo, un día Juanito se enfermó. Juanito no pudo ir y me tocó a mí asumir solo la clase. Uno dice, no, pues, ¿qué tan grave puede ser? Pues resulta que sí es bastante grave. La respuesta en chat bajó más del 70% porque los estudiantes van preguntando, pero tú no puedes seguir la clase y estar contestando al mismo tiempo. Cuando hay 2 profes al tiempo, es un estudio de grabación, o sea que las luces y el viento y todo eso te afecta mucho la garganta, pero pues ese día terminé sin voz porque me tocó hablar completamente solo toda la clase. Y como no alcancé a atender tanto el chat, algunas preguntas se quedaron sin responder. Aún así la clase fue un éxito, salió muy bonita, pero estas 3 cositas quedaron sonando en la cabeza. Ahora, yo ya llevaba 1 año trabajando con un máster, compañero presentador, y ¡pum!, coronavirus.
¿Qué pasó entonces? Me tocó a mí mismo desde la casa ser camarógrafo, luminotécnico, sonidista, máster, maquillaje, presentador, doble de riesgo, publicista, porque a uno le toca buscar a los niños, decirles que la sesión está al día, que en tal canal, que de tal forma. Este es uno de los muñecos de mi colección personal que le tocó ser asistente de cámara porque no hay cómo. Y así muchos en la casa están tratando de mirar cómo se toman el video, pero al mismo tiempo llaman fila, lista, pero al mismo tiempo llevan la clase. Es bastante complejo y es muy lindo ver cómo cada docente comparte su experiencia y no, han hecho unas cosas de locos, la verdad. Felicitaciones a todos. Pues resulta que, como les conté que yo soy bien farandulero con esto de redes, subí este video de los zombies a mis redes sociales, exalumnos empezaron a aparecer como, ay, profe, yo por ahí todavía tengo el cómic que usted nos mandó a hacer, qué chévere. Esto llegó a oídos de un chico estudiante mío del Colegio Mayor de San Bartolomé, que está trabajando con un portal de noticias, se contactó conmigo, me dijo, profe, eso está bien chévere, difundámoslo. Entonces se le hizo una nota en el portal de Colombia Informa, pegamos el hashtag zombie matemático y matzombie para ver qué tanto se reproducía esto, si de verdad era tan contagioso como queríamos. Un compañero de universidad que está trabajando con el Ministerio de Educación, el profe Isaac, necesitaba un docente para este tipo de espacios y me llamó y me dijo, venga, eso que usted está haciendo es interesante, ¿se anima a hacer esta vaina por radio, hermano? Porque es que imagínese que la RTBC necesita rescatar unos espacios por las tardes donde se empiece a hablar de academia. Entonces me embarqué en esa locura de preparar 3 programas para radio. El primero de matemáticas, de suma, lunes, miércoles multiplicación y viernes divisiones. Temas que no escogí yo. Los planearon allá desde el ministerio y me dijeron, profe, háblate de estas cosas. Entonces viene el reto porque a mí me toca mirar, bueno, sumas, multiplicaciones y divisiones, chévere, pero solo tienes 10 minutos y esos 10 minutos son radio. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es invitar a los radioescuchas a que se lleven un lapicito, un cuaderno, eh, para que lo tengan a la mano, para que te sigan. Y afortunadamente, digo afortunadamente, a mí la universidad me había permitido conocer una estudiante con dificultades visuales. Es decir, que yo ya tenía como medio entrenado eso de ser muy descriptivo. Porque a veces uno se olvida de este tipo de situaciones en clase y uno habla como loquito. Y hay que tener en cuenta que hay condiciones muy particulares en nuestras clases. Entonces, los voy a invitar a que escuchen. Tengo acá el audio preparado, preparadísimos. Yo sé que ustedes son profes, o sea que cada vez que se sientan a escuchar algo de matemáticas tienen un lápiz y un papel a la mano. Es un audio muy cortico que les voy a compartir. Súper preparados y aquí va. ¿Listo? Tercero A. Un quinto más 3 décimos dividido por un medio es igual a un quinto dividido por un medio más 3 décimos dividido por un medio, o sea, igual a 1. Tercero B. Listo. Por ahora solo les tengo el de tercero A. El profe lo que está haciendo acá es por radio, este audio es real, está en los archivos de Señal Colombia, en internet lo puede encontrar uno. Es una clase de matemáticas de segundo grado, que es lo que es para nosotros séptimo, es una clase de quebrados, pues, de fraccionarios. Entonces, yo sé que no alcanzaron a escucharlo, se los repito, preparaditos, ¿listo? Ya saben que les van a hablar de fraccionarios. Entonces, aquí les va nuevamente, concentrados. Tercero A. Un quinto más 3 décimos dividido por un medio es igual a un quinto dividido por un medio más 3 décimos dividido por un medio, o sea, igual a 1. ¿Listo? ¿Qué tan difícil puede ser? Pues imagínense en el 73 un peladito sentado frente al radio con su cartilla, porque en ese entonces les entregaban los librillos, ¿listo? Tratando de tomar esas notas, pues sí, se dificulta mucho el asunto. Creo que me va a salir montada la siguiente diapositiva, pero creo que va a ser posible leerla. Sí. Ahí en eso que no se ve, dice, o sea, igual a 1. Me parece magistral, como el profe del audio dice con toda la displicencia del mundo, o sea, igual a 1. O sea, es lo más obvio del mundo. Esto que les aparece en la parte de arriba es el audio que uno copia. Decía tercero A, un quinto más 3 décimos dividido en un medio es igual a un quinto dividido en un medio más 3 décimos dividido entre un medio, o sea, igual a 1. Resulta, se los voy a poner otra vez,
La que está arriba no es correcta, la que está abajo sí, los paréntesis. Y resulta que el profe sí dictó los paréntesis. Escuchen muy bien y se van a dar cuenta que él hace una pausa. ¿Listo? Ahí va. Tercero A. Un quinto más 3 décimos dividido por un medio es igual a un quinto dividido por un medio más 3 décimos. Imperceptible, pero ahí está. La pausa para el paréntesis. Y resulta que esto es algo así como una división con denominador común, lo separas y haces las cuentas y efectivamente te va a dar 1. Uy, acá salió mucho más montado. El caso está en la explicación. Ahí lo que haces es separar el término que está dividiendo, haces producto de medios, producto de extremos, te da 2 quintos más 6 décimos, simplificas, te da 2 quintos más 3 quintos, sumas, te da 5 quintos, y ahora sí puedo decir, o sea, igual a 1. Pues todo esto ocurría en tiempo real y la persona frente al radio no podía estar, hey, profe, repítame. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en ambientes virtuales con micrófono abierto o con chat permanente, los estudiantes, es como si en clase presencial todos levantaran la mano cada vez que tú dices algo, porque ellos todavía virtualmente no entienden que hay que respetar la palabra del otro y van mandando preguntas todo el tiempo y te suena ese chat todo el tiempo, es desesperante. Entonces, esa parte de la educación virtual nos falta a todos todavía. Entonces, vamos a hablar un poquito de la caída del bachillerato por radio. Y no es por la dificultad de que el profesor hablaba rápido, porque esto se va superando. La gente que estaba consciente del bachillerato por radio sabía cuál era la mecánica, le cogía el ritmo y de verdad se graduaban. Estudiaban todo su bachillerato, iban y sustentaban cosas frente al ICFES y les daban su título de bachiller. ¿Dónde empezó el problema del bachillerato por radio? En la audiencia. Terminaron con 120 personas en el 99 y pues los recursos que movían para 120 personas no se compadecían con la inversión que estaba haciendo el gobierno. Para estas 120 personas que se matricularon, pues como que les hice periodo de transición, mientras se eliminaba del todo, los buscaron, les dieron cassettes con todos los cursos que iban a ver, los mandaron a estudiar en su casa. Obviamente hubo gente que se perdió por el camino, no tengo el dato de cuántas de estas 120 personas terminaron graduándose finalmente. ¿Qué otra cosa pasaba acá? Por ejemplo, 200 millones de pesos al mes costaba mantener toda esta infraestructura por radio y pues no se compadecía con el número de estudiantes que terminaron teniendo. No todo es malo. Estas dos cosas son hermosas, las encontré por internet y hablaban de Radio Sutatensa, que por allá en el 48, mucho antes de que se hiciera a nivel nacional, ellos ya lo hacían a nivel local y su experiencia se basaba en 3 cosas, fundamentalmente. Entonces, la emisión radial, una, la presencia de facilitadores en el sitio, es decir, alguien que les guiara y les explicara, hoy vamos a abrir tal página. O sea, a ti no te dicen en qué página estás, ya empezaste perdido por radio. Y el material impreso. Para poder sentarte frente al radio, tenías que tener tus cartillas. Esto es muy aplicable a la metodología de aulas virtuales y de clases virtuales el día de hoy. En la universidad con la que trabajo, por ejemplo, llegamos a varios sitios muy recónditos del país, tenemos poblaciones en todas las regiones del país y hay sitios, poblaciones, donde el único computador que funciona está en un salón comunal, por decir algo, allá sí son los estudiantes, hay un facilitador que es el que les lee y les muestra para todos. Entonces, este tipo de experiencias de esas épocas del radio todavía son aplicables y esas son las cosas con las que debemos quedarnos para seguir produciendo conocimiento. ¿Listo? Y hay que educar al estudiante a que haga las dudas bien planteadas. Los tenemos acostumbrados a que estamos a un clic de distancia, entonces ellos mandan mensajes como hola, clic, profe, clic, tengo una, clic, pregunta, clic. Imagínense donde esto fuera por cartas, como en la época del bachillerato, donde tienes que bajar del pueblo, mandarla al correo, que llegue a Bogotá, se las llevan en revisión, ya había un personal dispuesto para leer tus dudas. Tú no podías darte el lujo de mandar una carta diciendo, profe, no se oye. Tendrías que de verdad mandar el ejercicio, escribir, argumentar, y ese tipo de cosas hay que rescatarlas. Listo, que no nos vuelva a pasar. ¿Qué pasaba con? Porque muchas de estas cosas entraron en desuso.
algunos contenidos del bachillerato por radio estaban desactualizados, y eso nos pasa a todos. Eso no es culpa de la virtualidad ni de la presencialidad. A veces llevamos cosas que ya no se están usando y lamentablemente esto nos sigue pasando. ¿Qué hay que hacer? Corregir todo esto a futuro. Después de esto, lo de radio salió chévere y me dijeron, profe, necesitamos que te hagas un espacio de 3 minuticos haciendo una lectura por televisión. Entonces me preparé una lectura a las 1001 noches en el espacio de Señal Colombia, de Profe en tu casa. Tuve una intervención de 3 minuticos 25 segundos. Miren, me vio más del 90% de mis estudiantes. Como me publicaron en la página del colegio, me vio mucho estudiantado de otros cursos, me vieron exalumnos, me vio mis abuelos, mis amigos, mis vecinos. O sea que sí es un medio que permite llegar rápidamente a las personas. Yo sé que no todo el mundo va a tener la posibilidad de salir en televisión y radio, por ejemplo, pero sin embargo, yo no hice esto para ser famoso. Yo simplemente algún día me puse a hablar de zombies con mis estudiantes y el proceso se fue dando y los canales de comunicación van surgiendo, y es muy lindo ver y escuchar a los profes que van diciendo, no, pues nos tocó recurrir al lechero, que él pasaba y cuando repartía la leche entregaba las guías a los estudiantes. Cosas como esas van saliendo y uno va aprendiendo muchísimo. Entonces, ya después tuve la oportunidad de salir, acá me devuelvo un poquito, en el programa completo de televisión. Me dijeron, profe, prepárese una clase y hable carreta toda una hora. Ese contenido está por ahí disponible en la página de RTBC. Ya se están uniendo más canales, ya no solo Señal Colombia, sino que lo pasa Teleantioquia y Telepacífico, y, lo están pasando en radio en simultánea, y ya los contenidos se están volviendo más específicos. ¿Por qué? Porque tú prendes el radio pintado al abuelito con el niño de 5 años, pero ya el ministerio está filtrando estos contenidos y está mandando franjas especiales para los niños chiquitos tal hora, para los de bachillerato tal hora, y esto va sirviendo para que uno pueda ir puliendo contenidos. ¿Qué sabemos de los vampiros? Supongamos que los vampiros son más juiciosos que los zombies, que no comen cada 2 minutos, sino una sola vez al día. Si esto ocurre, quiere decir que el momento y el día se convierten en la misma situación, es decir, que en las tablas que yo les mostré por allá atrás de los zombies, se vuelven en días. Quiere decir que tendríamos un aproximado de este número horrible que tengo ahí, 10.073.741.824 vampiros en tan solo 30 días. Y teniendo en cuenta que la población mundial es así de grande, con la siguiente etapa de contagio, es decir, en la siguiente noche, se empieza a incrementar rápido el número de vampiros, y realmente para que todo el mundo fuera vampiro no necesitamos más de 42, 43 días. Ahora, ¿qué sabemos de los vampiros? Primero, que matemáticamente no son viables. Ya nos dimos cuenta que es imposible que todo el mundo sea vampiro. Y basándonos en las matemáticas, yo puedo decir entonces que los vampiros no son culpables del coronavirus. Cosas como estas nos permiten las matemáticas. Cosas como estas las empieza a trabajar uno en clase, pasan por radio, por televisión, por aulas virtuales, por un mensaje de WhatsApp, por un aula virtual de Facebook, por muchísimos espacios que nos ha tocado ir descubriendo como docentes para poder llegar a nuestros estudiantes. Y así, amigos míos, llego pues al final de este recorrido. Ahí les dejo esta imagen que fue producto de un exalumno que está trabajando, está estudiando artes gráficas. Me dijo, profe, le tengo un regalo, y me envió esto. Y ese tipo de cosas son las que generan la academia abierta. Pelados que se sientan a hacer cosas ya no por obligación, sino por gusto. Cuando un exalumno, cuando alguien que no depende de una nota empieza a generar conocimiento alrededor de una actividad que tú propones, eso llena el alma como docente a un nivel que uno no se puede imaginar. Entonces, no tengo acá al máster del sonido, que lo he extrañado muchísimo, pero pues he ido un montón a usar plataformas, a multiplicarme. Me toca mirar chat y video y el audio y el programa de matemáticas y todo al mismo tiempo, pero pues es cuestión de sentarse y cacharrearle. Afortunadamente los profes tenemos como ese espíritu de estar buscando, de estar haciendo, y muchas veces nos ha tocado con las uñas. Entonces, si había alguien preparado para esta situación del coronavirus y de la cuarentena, es
cualquier profesor, especialmente un profesor colombiano. Entonces, muchísimas gracias por haber escuchado toda esta carreta que tenía y si mal no estoy, empezaríamos entonces con la sesión de preguntas. Bueno, profe, entonces muchas gracias. Vamos a tener el tiempo para unas preguntitas, las van a poder como en la presentación anterior. Ya está disponible el chat para que puedan iniciar con sus preguntas. Listo, ya estoy acá cargando el chat, alcancé a leer una que sale en ventana emergente y se me pierde. Entonces decía algo así como que si no tenemos acceso al radio y a la televisión, que no podemos lograr estos convenios, que qué espacios proponemos. Una cosa que descubrimos recientemente es que el uso de redes sociales, los pelados no es que no quieran estar conectados, es que no pueden. Les mandas tú un trabajo para hacer en Word, no tienen computador, pero casi todos, por lo menos en Bogotá, tienen celular. Y muchos, tú te pones a hacer un estudio de la población, por lo menos en la capital, en un salón de 35 hay uno o dos pelados que no tienen Facebook, de resto todos. Y buscando esta herramienta que uno sabe que es para redes sociales y para compartir memes, resulta que tiene una posibilidad de crear grupos de trabajo, así como crean grupos de ventas, pero son grupos de trabajo académico. Tú puedes restringir el acceso de personas, puedes postear los en vivos que tú haces. Yo las clases ahorita las estoy dictando en vivo con los chicos de colegio, porque no tenemos una plataforma como la de la universidad. Y los chicos simplemente desde donde estén, como abrir un video cualquiera en Facebook, asisten a la clase. Depende de la velocidad del computador y esto, del celular, perdón, pueden interactuar más rápido contigo. Pero por lo menos la clase la pueden escuchar, la pueden ver y esto ha ayudado muchísimo. La profe Jensi, si no estoy mal, la profe que estuvo antes de mi presentación, hablaba mucho del WhatsApp y sí, es supremamente útil porque si algo me demostró la exposición de mis compañeros en MAT 3 es que de verdad las cadenas de WhatsApp son supremamente contagiosas. Tú no necesitas tener un grupo de todos, buscas uno o dos estudiantes, por favor replicar la información y de verdad es sorprendente el nivel de propagación que tienen estos medios. Se pasa rapidísimo. Eh, hay muchas plataformas gratis, ahorita todo el mundo es Zoom, Teams, Collaborate, y es bueno irnos habituando a estos espacios. Me encantó una frase con la que nos dejó la profe Jensi, que no era de ella tampoco, que decía que la virtualidad llegó para quedarse. Y efectivamente, esta situación nos obligó a acelerar procesos que estaban pendientes en el país y en el mundo hace mucho tiempo. Entonces nos mostró que no todos tienen internet, que no todos tienen computador, pero nos obligó a buscar soluciones y esa parte es hermosa. Por acá Ángel Humberto dice que gracias, que él alcanzó a estudiar por radio. Esas cosas son hermosas. Cuando yo me sentaba a hablar con el abuelo y él me decía, sí, le tocaba a uno sintonizar y estar pendiente. Por ahí hay tíos, abuelos, papás de uno que tienen cuadernillos como tal y eso es hermosísimo. No sé si hay más preguntas o ya los dejo acá con Marce, si no estoy mal, que es la que está moderando eh, la sesión del día de hoy. Ana nos dice que gracias, que qué plataformas recomiendas para las clases en lugares sin conexión a Internet. Yo sigo defendiendo el Facebook porque se puede caer y te vuelves a recordar fácil. Collaborate es muy útil, Teams es muy útil, pero pues todas estas plataformas dependen mucho del Internet. Me gustó lo que propuso alguien en la sesión anterior de hacer alianzas con radios locales. En los barrios generalmente funciona todavía la emisora de la iglesia o hay ciertos espacios radiales que están para comunidades más pequeñas. Es un excelente momento para acercarse a esos espacios, para rescatar la comunicación por radio y así puede uno llegar por lo menos a su pequeña comunidad y de pronto alguien no había explorado ese tipo de cosas y sí, estos son los espacios llamados a la educación porque ya están creados. Es a uno al que le toca como profe montarse en ese bus y aprovechar los espacios que ya está por ahí circulando. Bueno, profe, muchísimas